Hola, ¿cómo estás? Soy Gonzalo Mejías y esto es Va de Podcast. Cada semana charlamos con gente que tiene historias que contar. Buscamos responder a la pregunta ¿qué ves cuando me ves? Intentando ver más allá de lo evidente. La persona más allá del personaje. Queremos acompañarte y que nos acompañes. Ahí vamos. Hay cosas enterradas y no sé bien cuándo verán la luz. Son las cosas que me hacen mover de amor. El capítulo de hoy no tiene el comienzo habitual. Por un problema técnico perdimos los primeros 5 minutos de la entrevista. Así es que te presento a Onalia Bueno, alcaldesa del municipio de Mogán, al sur de Gran Canaria. Empezamos la charla hablando de la crisis migratoria de 2020, con la llegada de 3.500 personas desde África a su municipio, y que colapsó servicios, recursos, y que además significó un antes y un después en la agenda política migratoria de España, y un punto determinante en su propio camino. El audio comienza cuando hablábamos de quienes arriesgan su vida en busca de un futuro, y de que la mayoría quisiera volver a su país luego de haber mejorado sus posibilidades aquí. No te pierdas el resto del episodio. No te va a dejar indiferente. Y gracias, Onalia, por tu amabilidad y cercanía. Los dejo con el resto de la charla. Iniciativa por parte de Cáritas y muchas ONGs que están pendientes de salir para legalizar a 500.000 de migrantes, que son necesarios y de hecho están trabajando de cualquier manera. Entonces, entre más seamos para contribuir a mejorar el estado de bienestar en España y porque son necesarios para mantener este país, bienvenido sea. Hay cabida, pero controlada. Pero lo que nos viene porque después no es lo mismo la migración que nos viene por avión, por nuestros hermanos patriotas de América Latina, que hablan el mismo idioma, tenemos la misma cultura, que los que nos vienen de África. Por ejemplo, el compañero que has dicho de Senegal. Sí. Yo con el tema de la migración de Arguineguín aprendí muchísimo. Y entre otras cosas es que muchos vienen preparados. Ellos vienen, por la gran mayoría, por la necesidad de encontrar un mundo mejor, pero después quieren retornar. ¿Para qué? Para mejorar su país, Su país. y su familia. Pero alguien tiene que salir, como salimos los canarios en su día, a Venezuela y a Cuba, entre otros países de América Latina, para mejorar la vida nuestra. Entonces, lo que pasa, tenemos un gobierno que no termina de entender las claves de la migración y que son necesarias, y la Unión Europea aún menos. Entonces, esas son las cosas y las cuestiones que están pasando. Él dice que él quiere volver, porque si él no vuelve, ¿qué ejemplo le da a los chicos que quieren salir? Es así. Entonces, ellos necesitan, para convencerse de que pueden quedarse y pueden hacer cosas en nuestro pueblo, necesitan ver que la gente vuelve y no que se va para siempre. Claro. ¿Por qué decís que te relanzó esa crisis humanitaria? Porque tomé muchas medidas valientes. En primer lugar, Sí. enfrentarme con el poder del Estado Sí. directamente. A mí me vinieron a ver 3 ministros que nada hicieron. Escrivá, Marlaska y Carolina Darias. Uh-huh. Nada hicieron en relación a la migración y mejorar la situación cuando saben que tienen todo el aparato del Estado para reaccionar. Y sobre todo cuando 1 año y medio antes el Centro Nacional de Inteligencia ya le dijo a Moncloa que tras el cierre del corredor del Mediterráneo se iba a abrir el Atlántico, que es mucho más peligroso, pero ante la desesperación de millones de personas, estaba claro que muchos de ellos iban a correr ese riesgo, ¿no? Como lo han corrido, y muchos se quedaron en el océano. Eso existía y el gobierno de España no reaccionó. Entonces, el relanzarme es porque al final tuve que tomar muchas medidas y enfrentarte a una alcaldesa de un pueblo de 22.000 habitantes, el segundo más importante a nivel turístico, con el poder de todo el aparato del Estado. Eso al final entra y cala en la gente, ¿no? Y después ese mensaje también que
contra los partidos que se hacen llamar de izquierdas, que me llamarán racistas, xenófobas y de todo, los cuales, vamos, el interés que puse ante eso fue cero, porque yo sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Y después también mucha hipocresía que me encontré en la crisis migratoria. Yo no tuve una llamada de ninguna ONG apoyándome. ¿Ah, sí? Solo de Caritas, de la iglesia. ¿Y todos los demás que nada, dicen dedicarse al salvamento? Silencio absoluto. ¿Por qué crees que fue así? ¿Por qué crees que no reaccionaron? Pues no lo sé, pero entiendo porque muchos son mantenidos por las administraciones públicas en los cuales los gobiernos que me tocó a mí la crisis migratoria era el Pacto de las Flores. Esos gobiernos de izquierda progresistas que se hacen llamar, como el Partido Socialista o Podemos en ese entonces, y todos esos están mantenidos por el gobierno. Es decir, pero confunden las cosas, porque el confundir ese hacinamiento y ese maltrato inhumano que se le dio a esas personas en el muelle de Arrieneguín, tenían que haber salido en tromba todas las ONG denunciando esa situación. Pero esas son mis cábalas. Entiendo que no lo hicieron por la sencilla razón que a lo mejor el gobierno de Canarias en aquel entonces podía coger represalias ante eso. Y porque al final muchas de ellas están mantenidas por el gobierno y según qué gobierno salen a la calle o no, si es de un color o de otro. Entiendo. Al menos decir, no estoy de acuerdo con vos, pero esta gente está sufriendo y vamos a luchar juntos por detener ese sufrimiento y después seguimos peleando. No. Al menos eso. Nada. Cero. Yo estaba sola. Pero bueno, comí al resto de mis compañeros, eso sí. Y después compañeros que me encontré dentro, compañeros de Cruz Roja, compañeros de la Policía Nacional, que realmente, bueno, se mostraban esa solidaridad con esta alcaldesa porque fueron 4 meses permanentes en ese muelle. Porque no fue un mes, ni 2 meses. La primera carpa de Cruz Roja se puso el 20 de agosto del 2020. Y se levantó el campamento prácticamente a finales de noviembre. Onalia, ¿cómo se ve el mundo desde el puesto de poder que ejerces? A nivel general, sí. Como ciudadana, mal. Yo ayer en una entrevista, antes de ayer en una entrevista, digo, bueno, que la historia se repite. Si nos vamos y recordamos lo que pasó a principios del siglo XX, pues es muy parecido a lo que está pasando ahora. Tenemos unos dictadores revestidos de democracia, pero son dictadores. Tenemos una guerra comercial, pero a nivel comercial y de tecnología. Es otro tipo de guerra. Pero es guerra. Y también hay guerra. Ahí tenemos a Ucrania, a Israel, ahora lo que está pasando. Sí. Pero son otros tipos un tipo de guerra normalizada, como la hemos visto y la hemos estudiado a lo largo de la historia, pero después hay otro tipo de guerras que son las comerciales, ¿no? Y bueno, y eso también está haciendo que el mundo cambie. El punto de vista de China es importante a nivel mundial. China lo ha hecho muy bien, lleva décadas trabajando en silencio, como hormiguitas, penetrando en todo el mundo, a cambio de materias primas, por ejemplo, en África o en América Latina, en contraprestación con obras o préstamos, ¿vale? Y al final eso, junto con lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, más lo que está pasando con Corea del Norte o con lo que está pasando pues con Putin. Entonces esas alianzas que en el siglo XX decías tú esto no puede pasar porque estaba el bloque occidental con Estados Unidos y el resto era el resto, pues ahora todo ese panorama se ha alterado. Entonces, bueno, la geopolítica está totalmente alterada. Y bueno, y lo tenemos que pasar. ¿Cómo se mejora esto a nivel global? Te pregunto por tu visión. Tener mejor calidad humana en los políticos. Es la visión. Si pudiéramos tener muchas mujeres, quizás más mujeres en el poder, en sitios de influencia de poder, si tuviéramos mujeres presidentas a lo mejor en Estados Unidos o en la República China o en algunos otros aspectos, entre otras, quizás las cosas nos irían mejor. Pero no por ser... Yo no soy feminista, cuidado, ¿eh? Yo soy una tía normal. Pero lo que estamos viendo, los líderes que estamos viendo, la polarización que hay a nivel internacional, es lo que es la población. La población es una masa amorfa. Y lo estamos viendo en cómo comunican, por ejemplo, lo que está sucediendo en España. Si a día de hoy se convocaran elecciones, te puedo asegurar que Pedro Sánchez les haría pasar un mal rato a los que supuestamente todas las encuestas vaticinan que van a ganar las elecciones, que es el bloque de derecha. ¿Por qué? Porque su capacidad de manipular el pensamiento
de los ciudadanos es tan brutal que la gente estaría dispuesta a perdonar y condonar a un presidente que está asediado por la corrupción y que él piensa que eso no va con él. Pero pasa aquí, ha pasado en otros países del mundo y sobre todo en España, porque no tenemos la cultura de la dimisión ni la cultura de esa responsabilidad. Eso pasa en parte de Europa, gran parte de Europa, pero España más bien es latina, es Sí, una cultura absolutamente. latina. Y se Entonces nota. nos cuesta mucho despegarnos de esa parte de, oye, si hay alguna sospecha, pues yo dimito y cuando la justicia se pronuncie, pues vuelvo o no. Pero esto, en esta querida España, es totalmente distinta a lo que son el resto de los 26 países de la Unión Europea. Y desde tu mismo punto desde tu misma posición de poder y de mujer en el poder, ¿cómo ves el mundo local, el mundo de nuestra isla y el mundo del archipiélago? Porque es un mundo particular en algunas cosas. Sí, vamos a ver. Somos una potencia mundial, rozamos casi los 18 millones de De turistas turista. al año. De los 88 municipios de la isla, 14 municipios soportan esos casi 18 millones de turistas. El nivel de pobreza de Canarias sigue aumentando. Es decir, las clases medias son las que deberían mantener un estatus en Canarias normalizado, pero cada vez hay más distancia. Por parte de los gobiernos en general, pues la verdad que gobernamos para 4 años, no ponemos la luz larga. Entonces eso significa que las políticas son de corto plazo, no de largo plazo. No se piensa en las futuras generaciones, sino lo que puedo hacer en 4 años. Y sobre todo, para mí, hay una mediocridad genérica de la clase política en general. Entonces, donde yo no me identifico con esa clase política, creo que nos falta mucha formación, creo que nos falta mucha implicación y mucho amor por esta comunidad autónoma. Y cualquiera no vale. Es decir, si la comunidad autónoma o la política en Canarias fuera una empresa privada, muchos de los que nos representan no pasarían el periodo de prueba. Entonces tenemos un problema. Pero no es un problema de Canarias, es un problema global. Sí, global, sí. Vale, pero bueno, me estás preguntando sobre Sí, Canarias. sí. Entonces, bueno, ahí es cuando ves tú que la gente está aquí de paso, por estar en un puesto, por estar, y cuando se le da la oportunidad de estar, no lo aprovecha para desplegar mejoras que tienen que tener a Canarias. Ese es mi punto de vista, lo he dicho, se lo he dicho a gente que está mucho más arriba que yo, Ujú. porque entiendo que se hacen esfuerzos, pero los equipos no son buenos para llegar a la meta que tenemos que llegar. Y sobre todo dejemos ya de ser victimistas. Es decir, estamos todo el día con el victimismo de que estamos lejos, de que el tema de lo que es la subvención por sí misma. Mm. Es decir, yo creo que tendremos que explorar otros puntos de fortaleza que tenemos en Canarias, pero claro, esto es mucho más profundo, es decir, tendríamos que hacer un estudio mucho más profundo de mucho tiempo sobre las fortalezas, el DAFO, las fortalezas y debilidades que tenemos en Canarias y de ahí potenciar. Pero claro, eso va que también tengamos una representación fuerte donde se deciden las cosas, que es en Madrid, cosa que no tenemos. ¿Por qué no la tenemos? Porque no creemos en nosotros mismos. ¿Por qué no creemos en nosotros mismos? Porque la gente que se presenta para liderar esas políticas diferenciadoras en el Congreso de los Diputados no convence a la población para ser votados. Y entonces al final es la pescadilla que se muerde la cola. A veces se siente desde aquí que somos ciudadanos de segunda Sí, lo somos. en España. Y es indignante. Claro, pero es que siempre nos quedamos con la indignación, nos quedamos con el enfado, pero no damos un paso más allá. Nosotros en el proyecto que estamos llevando a cabo en extensión aquí en Gran Canaria, como en Las Palmas de Gran Canaria o en Santa Lucía de Tirajana, una de las cosas que le digo yo a mis compañeros es que tenemos que tener valentía, es decir, dejemos de lamentarnos, de llorar, de decir que las cosas están mal y pasemos a dar un paso al frente, es decir, porque si tú te lamentas, ¿qué haces tú para corregir ese lamento? Que el enojo te impulse. Exacto, es decir, al final la gente prefiere lamentarse, llorar por las esquinas y criticar en los bares, que dar un paso al frente y decir, quiero cambiar las cosas. Entonces, hay unos cuantos locos como yo,
o locas como yo que se unen al proyecto precisamente porque están convencidos de que ellos también pueden cambiar las cosas porque yo lo he hecho en mi municipio y algunas cosas que hemos hecho en otras administraciones. Pero las cosas son así y no tenerle miedo a nada ni a nadie, que esa es otra de las cosas que pasan. Es decir, la figura de un alcalde o un concejal cuando está en un municipio concreto y no es capaz de enfrentarse a sus superiores. Se creen que sus superiores son mejores que ellos. Sí, Cuando entre más arriba vas, más mediocridad hay. sí. Entonces es algo que en el pensamiento político no lo tienen ellos tan claro y sobre todo porque también hay una cosa que yo cuento con una ventaja. Yo soy libre, soy independiente, soy de un partido independiente. No me debo a nadie ni a nada. Es decir, para yo salir en la foto en las próximas elecciones, depende de mí y de mi electorado. No dependo de que alguien por arriba de mí me diga, si me criticas no sales en la foto. Y eso te da una libertad brutal. ¿Qué vas a hacer para cambiar esto? Pues seguir trabajando como lo estamos haciendo en un equipazo que tenemos en la ciudad de Las Palmas y en Santa Lucía. También hay otros proyectos por ahí, pero yo soy muy selecta. Es decir, si yo quiero diferenciarme del resto, tengo que tener gente diferente del resto y proponer algo distinto, porque lo he dicho antes, para conseguir resultados distintos tienes que hacer cosas distintas. Gente sin mochila, gente que realmente tenga vocación de servicio, que quiera subirse a este carro en un periodo de su vida para experimentar algo distinto y sobre todo algo fundamental, que sea buena gente y humilde y con sentido común. Tendrás más formación o menos formación, pero sobre todo ser buena gente, ser cercana, humilde y sentido común. Esos son los ingredientes básicos de la política. Después, cuando formes un grupo, que siempre hay un líder, ese líder tiene que ser lo suficientemente responsable para dirigir ese equipo. Entonces, bueno, en eso estamos. Una persona me dijo, un compañero de equipo, me dijo no hace mucho, dice, joder, Onalia, se nos acerca gente buena siempre. Digo, es que lo bueno atrae lo bueno, lo malo atrae lo malo. Movimiento genera movimiento. Y esa es la filosofía. Yo tengo un lema en la vida, que lo dicen los cubanos mucho. Dice, oye, chico, lo que sucede conviene. Y es verdad. Es verdad. Aunque lo pases mal en ese momento, porque no sabes el por qué te pasan cosas malas, pero con el paso del tiempo averiguas el por qué pasó. Yo creo mucho en las cosas pasan por algo. Siempre, 100%. Que viene a ser lo mismo. Es igual. ¿No te pasa muchas veces que nos empeñamos en hacer una cosa y esa cosa no sale? Sí, claro. Déjala aparcada porque no está para ti. Quizás con el tiempo esa cosa vuelva de otra manera porque la cosa fluye y era para ti. Exacto. No nos empeñemos en enfocarnos y en el sentido de, es que tiene que salir y tiene que salir. No, paralízala, déjala reposar, que no estaba para ti en ese momento. A mí me ha pasado muchas veces. ¿Qué cosas te hacen sentir abatida a veces? Porque tendrás tus momentos de abatimiento. Las deslealtades Terrible. y sobre todo decisiones que se toman que afectan, por ejemplo, a la Comunidad Autónoma de Canarias o a nivel político, que no se mira las consecuencias que pueden generar a la población. Te voy a poner un ejemplo. Sí, dale. La batalla de la vivienda vacacional, ¿vale? El 80% de las personas que tienen vivienda vacacional en Canarias son ahorradores, pequeños ahorradores, Sí. ¿vale? ¿Qué supone eso? Que esa vivienda vacacional le está aportando a esa familia un plus económico para mejorar su calidad de vida. Pues el gobierno de Canarias, si no intervenimos entre ellas yo más otras personas, pues hubiera aprobado un anteproyecto de ley de un plumazo para eliminar la vivienda vacacional en Canarias. Que sí es cierto que tiene que haber un debate mucho más profundo de los que no son legales, que hay que controlarlo, que si la vivienda vacacional quita vivienda a los residentes, que bueno, que eso es discutible también. Sí. Pero en ese anteproyecto de ley era un plumazo quitar la vivienda vacacional a más de el 80% de los ahorradores pequeñitos que hay en Canarias. Y te lo digo por gente muy cercana a mí. Mi padre, por ejemplo, tiene una vivienda vacacional. Mi padre cobra 1.200 euros de pensión y esa vivienda vacacional le da un plus. Entonces le da un plus de calidad de vida. Pero como mi padre hay miles. Tengo otro compañero, tengo una compañera cercana en el Ayuntamiento de Mogán, donde es una chica separada con su hija,
su pareja no le pasa manutención, nunca le ha pasado manutención, compró la parte de su pareja de la vivienda, ella se fue a vivir con su madre, porque con los 1.200 euros que cobra, no le No le da, alcanza. subió la hipoteca a 800 euros y no le daba. Se fue a vivir con su madre, puso su vivienda a nivel vacacional y respira, paga su hipoteca y los gastos para su hija, ¿no? Y para vivir ella. Pues así hay muchísimas casuísticas en Canarias de esos pequeños ahorradores que el gobierno de Canarias, si no es por esta alcaldesa y muchos actores más que han hecho que el gobierno de Canarias intente reflexionar sobre esa futura ley, los hubieran cortado la cabeza a todos. En el marketing se aplica una regla que se llama la ley de Pareto. Pareto y Mosca. ¿Pareto y Mosca? ¿No es el mismo? No La ley sé. de Pareto y Mosca. O sea, que dice que el 80% de los clientes generan el 20% de la rentabilidad. Ah, vale. Y el 20% de los clientes generan el 80% de la rentabilidad. Es Vale, decir, eso se estudia para segmentar clientes, ¿no? correcto. Lo que acabas de decir lo describe. Yo Ujú. pensaba en esa chica y pensaba, claro, esa chica que cobra 1.200 euros y que tiene su casa como vivienda vacacional, es probable que le joda el negocio a los grupos hoteleros, por ejemplo. Claro, por ejemplo. ¿Me entendés? Sí. Entonces, y has descrito el 80% Mm, de los que tienen vivienda vacacional son pequeños ahorradores. sí, Ahí está. Es la ley. Generan el 20% de la facturación en todo caso. Correcto. O mucho menos o mucho menos. que los grupos. Pero hay un 20% que es el que tiene el poder. Exacto. Y ese 20% que tiene el poder en Canarias, gran parte su fiscalidad no reside en Canarias. Está fuera. Además, Exacto. yo creo que la vivienda vacacional conceptualmente es excelente. Conceptualmente excelente. Sí entiendo que hay que prolijar, por decir de alguna manera, optimizar la regulación, las leyes. Eso lo entiendo, pero tiene que ser para todos. Y no castigar. Es decir, la casa no se puede empezar por el tejado. La casa se tiene que empezar por los cimientos. Y aquí el gobierno de Canarias se equivocó. Y espero que corrijan. Espero que corrijan como están corrigiendo. Y que al final sea una ley para controlar, regularizar, pero que se permanezca la vivienda vacacional beneficiando a ese 80%, no a los grandes. Porque para los grandes no hay límite. Claro. Claro, entonces ese es el problema. Que los Para límites ellos no los los ponen límites. ellos. Pero es que para ellos no le han puesto límites. Ujú. Entonces ellos pueden seguir creciendo. Bueno, pero eso es un ejemplo de esas cosas que me preguntaste, Sí. de Que te abate. que me abate, ¿no? Ujú. Decir, esas son las injusticias sociales cuando hay datos por parte del gobierno o por parte de Cáritas que dice que la pobreza en Canarias va subiendo, la escala va mucho mayor y tú le dices a ese 80% de ahorradores de la vivienda vacacional que le vas a quitar su vivienda vacacional, pues seguiremos empeorando los ratios de pobreza en Canarias. Dijiste que otra de las cosas que te tira abajo a veces es la deslealtad. Sí, Un mal de nuestros tiempos. sí, La deslealtad, la falta de compromiso, la hipocresía. falta de palabra. ¿Cómo se combate la deslealtad? ¿Cómo la combatís vos en tu caso, por ejemplo? Pues mira, dependiendo de la deslealtad de dónde venga, Ujú. pues es como el dicho de según quien te diga, le haces las cosas, según de quién vengan las cosas, le haces más caso o menos, te hace más daño o menos daño. Pues esto es igual. Es decir, según de quién venga la deslealtad, te mella o no te mella en tu propia persona, ¿no? Pero es así, en política eso sucede mucho. En general, ¿vale? A mí afortunadamente pocos casos he tenido a lo Ujú. largo de mi vida política de deslealtades, ¿no? Pero quieras o no, es algo que, al contrario, tendría que estar, sobre todo a nivel de condición humana en general, para que el mundo fuera mejor, tendríamos que ser más leales entre nosotros. Pero bueno, eso es lo que hay. La condición humana es la que es. Tendríamos que trabajar muchas cosas más. Podríamos remitirnos a la infancia de esas mochilas cargadas que vamos generando día a día para después ser como somos cuando somos mayores y actuar como actuamos. Pero bueno, esas deslealtades al final se combaten, te llevas una gran decepción, te duele, claro que te duele. Pasan días que tú dices, pero bueno, ¿cómo sucedió esto? Pero sigues caminando. Lo intentas interiorizar, lo intentas pues hacerlo ver de otra manera, convencerte de que las cosas son así en la vida y seguir caminando. ¿Por qué haces lo que haces?
porque me gusta y no dependo económicamente de esto, pero me gusta y me divierte. Y porque creo al final que mi paso por la política en el municipio de Mogán pues ha hecho que Mogán se transforme y seamos mejores. Mira, mi primera campaña fue en el 2011 y una de las cosas que detecté yo en Mogán, aparte de la falta de infraestructura, fue la falta de autoestima de mis vecinos. Un problema gran canario. Una falta de autoestima Te lo brutal. digo como extranjero. Vale, pero brutal. La gente en Mogán, cuando salía de Mogán, no decía que era de Mogán. Les daba vergüenza. Por todo. Por un municipio carente de todo, por un municipio carente de cariño, de afecto, por la clase política que no llegaba, en general todo, ¿no? Y eso, como ha cambiado con el paso del tiempo, una compañera en la universidad, ella tiene ahora 21 años, 22, Ujú, me dijo hace 4 años que está estudiando Derecho, ya terminó, es ujú. una crack, y me decía que cuando en la universidad aquí en Las Palmas hablaban de, oye, ¿dónde eres? De Mogán. Joder, qué alcaldesa más chachi tienes, no sé qué, no sé cuánto para arriba abajo. Esa Qué tía buena sí la que expresión. vale, tal, no sé qué. Y claro, y ella se sentía muy orgullosa en ese Ya. sentido, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es que nosotros no hemos dejado de ser quienes somos. Es decir, a mí me conocen de la misma manera Mm. cuando empecé, ahora. Sí es cierto que tengo que confesar que antes era un poco hippie, ¿Ah, sí? más hippie. Ya lo vamos a Ya charlar eso. ahora me he mejorado algo, Ujú, pero vale. bueno, con el paso del Me tiempo y gusta la eso. madurez. Sí. Pero que la gente, lo dicho, la gente se siente ahora súper contenta de ser de Mogán y a donde van dicen soy de Mogán. Y es que después la gente con las que interactúan dicen eso, dice, concha, que Mogán está súper bonito, se ha transformado, en general todos los barrios, ¿vale? Entonces, quieras o no, eso te da a ti un aliciente para continuar y seguir siendo como soy. Decime, ¿por qué tendría que darte la oportunidad de mi voto? Porque he demostrado con hechos que lo que hemos hecho, con aciertos y errores, cuidado, que también nos equivocamos y rectificamos y pedimos perdón. No nos duele en prenda pedir perdón, algo que no sucede en política, porque lo hemos demostrado con hechos totalmente. Por eso la confianza vuelve a reiterarse en el municipio de Mogán, la primera mujer alcaldesa, la primera vez que Mogán saca 17 concejales de 21, la primera mujer con más votos de España, que la alcaldesa con más votos de España en proporción a la población soy yo, y porque es una cuestión de confianza, además. Es decir, el estar continuamente con el vecino, participar activamente en todo tipo de actos, el estar cerca, dar una respuesta al vecino, aunque no le guste, pero le das la respuesta, porque a veces el vecino te pide cosas que no dependen de ti Ujú, o que no se pueden hacer, claro. pero tienes que saber transmitirle al vecino y hacer mucha pedagogía de por qué las cosas no se pueden hacer, sobre todo una respuesta negativa. Entonces, bueno, por eso yo creo que es la confianza y porque soy distinta. Yo me considero una persona distinta al resto, porque hablo de tú a tú, porque nadie me calla. Los empresarios Mogán dicen que soy indomable. ¿Por qué? Porque, porque yo te digo lo que pienso, porque estoy convencida de lo que digo, aunque me equivoque. Pero después está la otra parte que me tendrá que hacer ver que yo estoy equivocada. Y no me duele en prenda rectificar. Por ejemplo, lo de la tasa turística, varias cosas, ¿no?, que hemos implantado. Pero que al final se trata de eso, es ser tú, es ser auténtica, no ser o no repetir lo de otros políticos. Yo lo estoy viendo ahora en mis redes sociales, que me costó, ¿eh? Mira que mi equipo me decía, no, tienes que salir. No tenías redes sociales. No, yo tengo las redes institucionales, pero como redes sociales me costaba muchísimo sacarlas porque yo exponer tampoco es mi vida privada o ser como soy, Ujú, pero al final digo, concha, pues mira, pues sí, me gusta. Me gusta dentro de los límites de las redes sociales exponer lo que yo soy, que soy una tía normal, como todo el ujú. mundo. Y le gusta hacer cosas como todo el mundo. Y bueno, y compartirla. Y al final he visto que en 2 semanas prácticamente, pues los compañeros me dicen, es que vas como un tiro. Pero no es porque hago un papel. No, no, yo no hago ningún papel. Ahí estoy demostrando lo que soy. Y yo creo que por eso la gente nos vota. Porque somos normales. No impostamos. Yo creo que todos queremos ver que nos lidera, Ujú, que llega al poder que uno mismo les da ujú, con el voto. Todos queremos ver a gente que
se preocupe por la gente, por los problemas reales. Y lo que más estamos viendo desde la posición del ciudadano de a pie, ¿vale? Es que cada vez se responde más a los grupos, a los lobbies de poder, cada vez hay menos libertad, ¿vale? De parte de nuestros líderes, cada vez tienen las manos más atadas y están más comprometidos con ciertos y determinados grupos. Y entonces, claro, eso te va alejando de la realidad cotidiana, te va alejando de la calle. Entonces, nunca me voy a olvidar la pregunta que le hizo ese chico a Zapatero, ¿te acordás en el programa de televisión cuando le dijo ¿cuánto cuesta un café? Ah, sí. Y no le Que no supo lo supo contestar. contestar, Y te estoy hablando de hace 15 años. No le supo Mirá, sí. contestar porque no pisaba los bares para Ahí tomarse un está, café. ahí está. Es así. Mi- Pero eso pasa mucho. Cuando pierdes la lejanía con el ciudadano, ya pierdes unas elecciones. Perdiste la perspectiva. Total. O sea, todo el mundo te habla bonito de lo macro y de... Por eso empecé preguntándote cómo veías el mundo. Mm. Por eso. Todo el mundo habla de lo macro y habla y diserta sobre lo macro y la problemática internacional y mundial y que sí, entiendo, hay unos quilombos monstruosos y esto está jodido. Pero ¿y lo que te pasa? Alrededor, en tu calle, en la acera del frente, el vecino de enfrente. La chica esa que cobra 1.200 Exacto. y el que cobra menos y la señora que está impedida en su casa y no puede salir, ¿vale? ¿Y eso? Exacto. Es así. Pues eso, desde una alcaldía, pues se intenta empatizar y solucionar. ¿Por qué? Porque al final el vecino es el que te toca la puerta y en donde tú vas y ves su realidad. No te la cuenta un tercero, sino vas y la ves tú y la escuchas y estás 1 o 2 horas allí escuchando la realidad y dándole una solución. Solución hay para todo, pero tienes que tener la voluntad de buscar el camino para la solución. Porque muchas veces lo que hace gran parte de los políticos es decir, eso no es mi competencia. ¿Tú sabes los problemas que hemos solucionado nosotros en el municipio de Mogán sin ser competencia del ayuntamiento de Mogán? Mira, me pasó un caso, hará 1 año. Hay muchos, ¿vale? Pero te voy a poner este caso. Me llama una familia, Puerto Rico, una familia de Puerto Rico que su hijo se había suicidado en Noruega. La cobertura de la funeraria no le llegaba para trasladar el cuerpo. Y llama a la alcaldesa. ¿Qué competencia tengo yo ahí? 0. Pues se solucionó. Por ejemplo. Un elogio de la empatía sería eso. Claro, porque vas allí, escuchas a la familia, te dicen lo que hay, y como tú como alcaldesa, aunque no sea tu competencia, no te pones en la piel de esa persona, porque te puede pasar a ti. Y a mí también me gustaría que cuando fuera ciudadana y dejara el cargo de alcaldesa, el que esté ahí también me ayudara y empatizara con mi problema. Mira, no es tu competencia, pero es tu problema también. Claro, por eso es, porque es mi vecino. Exacto. Al final es mi vecino el que vive allí, el que reside allí. Y al final se solucionó. Otro caso. Ese fue en la anterior legislatura, hace 8 años. Muere la madre. Al día siguiente muere el hijo. Los dos velándose a la misma vez. La mamá, la fallecida mamá, quería enterrarse con su marido. Su marido. Y hacer coincidir los dos entierros. El cementerio no está en mi municipio, en mi municipio, es en San Bartolomé de Tirajana. Pues para coincidir esos dos entierros, sacar los restos del marido para ponerlo con la señora, al final tuvo que intervenir esta alcaldesa. Accidentes de tráfico, es decir, cosas de desahucios, cosas que no dependen de mí directamente, pero tengo que intervenir. Entonces, te puedo contar muchísimas anécdotas que nada tienen que ver, pero bueno, que hay que solucionar. Y un alcalde o una alcaldesa tiene que estar ahí y no decir nunca esto no es mi competencia. Porque al final no tienes el perfil para liderar un ayuntamiento cuando le dices a un ciudadano que no tiene su competencia. Ayer, San Bartolomé de Tirajana, fui a un duelo, acerca a Ospino, me sale una señora y me dice que no es de mi municipio y me dice, Onalia, me ha venido por parte del ayuntamiento vecino un documento donde yo tengo tantos metros en mi casa, tengo que pagar la contribución o el IBI,
pero claro, los metros no se corresponden a lo que yo pago. Digo, tienes un problema de catastro. Tienes que ponerte en manos de tu abogada o tu asesor fiscal para pelearlo en catastro. Es que no me contestan, es que tal. Digo, tienes que pelearlo, tienes que ir por ese camino, porque sé que tiene que ir por ese camino. Pero claro, es una vecina del municipio de al lado donde yo la he orientado, pero no puedo ayudarla en el sentido de que tiene que hacer el conducto ese, pero yo ya le he dicho por dónde el camino que tiene que coger. Pues así todos los días. Pero bien, eso te reconforta y al final entiendes que estás haciendo el desarrollo de que tienes que hacer un buen papel como política cercana al ciudadano. Al final es eso. Decime la verdad. Bueno, me estás diciendo la verdad, te creo. ¿Qué te dice la gente por las calles de Mogán cuando salís a comprar el pan? Bien, muy bien. ¿Qué te dice? ¿Todo bien? Onalia, bueno, ahora como se acercan, dentro de 2 años se acercan las elecciones y hay un rumor que si sigo, que si no sigo, lo típico, ¿no? Porque los alcaldes somos muy presidencialistas por el sistema organizativo que hay a nivel de España, ¿no? Entonces muchos me dicen, ¿te vas a presentar? Digo, bueno, ¿y por qué no? Digo, ¿y si no me presento? Dice, hombre, si no te presentas no es lo mismo. Es decir, el voto está muy cautivo en la persona del alcalde o la alcaldesa. Sí, lo es, sí. Entonces, se dice que en la alcaldía no se vota al partido, se vota a la persona. Entonces, esas cosas influyen mucho para cuando te vas para tu casa y dices, bueno, sí, no, sigo adelante, tengo otra aspiración a otro sitio, ¿qué hago? Y bueno, y al final la gente lo tiene súper claro, es decir, te tienes que presentar otra vez, no te puedes ir. La gente dice, no te puedes ir, te queda mucho trabajo por hacer y no te puedes ir. Y eso al final te va mellando en tu conciencia, como decir, chacho, yo a lo mejor que quería o dejar la política, imagínate, o aspirar a otras alternativas, pues te hace reflexionar en muchas ocasiones de quedarte en tu casa. ¿Has pensado alguna vez en dejar la política? Sí. ¿Y por qué no la has dejado? Porque me encanta lo que hago. Y también porque, eso lo reflexiono mucho con mis compañeros. Antes hablábamos de la mediocridad, ¿verdad? Si tú no estás ahí, le dejas más campo a la mediocridad. Claro, un hueco vacío. El hueco que tú no ocupes lo ocupa otro. Entonces, y en este momento es muy probable que sea un mediocre el que lo ocupe. Exacto, eso es. Entonces llegas a un momento, reflexionas, te vuelves a chutar de tu interior conciencia subconsciente diciendo qué hacemos, qué tal, y sobre todo porque al final Mogán es mi municipio al que quiero y al que amo y al que me encanta. Y sobre todo porque tiene unas perspectivas de seguir creciendo brutales. Brutal. Yo creo que es el municipio con mejor crecimiento de toda Gran Canaria. Entonces digo, eso los quiero seguir liderando yo. Los quiero seguir abanderando yo porque yo sé a dónde lo quiero llevar. Es decir, no puede dejar de haber un capitán, una buena capitana, dejar este barco sin rumbo. Y por eso vuelve otra vez interiormente a esa conciencia o subconsciente a decir, no, tengo que reflexionar y tengo que continuar. ¿Cómo se construye poder? ¿Cómo se construye poder? Porque para poder gobernar hay que construir poder. Claro. Hay que tener poder, si no, no se puede gobernar. El poder te lo da el pueblo. Y eso es generar confianza. Básico. Generar confianza a tu población. Cuando tú generas confianza a tu población y anclas de verdad esa confianza continúa. Te he dicho anteriormente que tengo de 21, 17 concejales. Y seguramente... Eso es construir poder, ¿ves? Eso es construir poder. Y en el 2027 seguramente que esa mayoría o se podrá mantener o podrá subir. Entonces eso es mantener y generar confianza. Solo es eso. Y siempre, y esa confianza se genera con el tú a tú. El que yo te mire a los ojos, esté hablando contigo, me estés contando tu problema, aunque no te lo pueda resolver, pero te estoy escuchando. Y si te lo puedo resolver, genial. Si no te lo puedo resolver, te he escuchado. Y te puedo orientar a buscar una solución. Claro. Pero y sobre todo el estar cerca, el poderte tocar, el poderte abrazar, el poder estar cerca y empatizar, el poder compartir sentimientos. Al final se trata de eso, ser cercana. El ingrediente en política es cercano, es ser cercano y humilde. ¿Qué condición tiene que tener una persona para estar a tu lado en el poder, para estar en tu equipo? ¿Qué le pedís a esa gente? Tener mis características,
ser igual o mejor que yo. Yo no tengo pelotas a mi lado, ni gente que me dore la oreja. La píldora, como se Lo dice. odio. Mm, Es más, no los quiero en mi equipo. Es algo que no me gusta. Nunca me ha gustado. Porque si no, esas son las primeros que te hunden. Porque no te Claro. dejan ver la realidad. Claro, es que la peor crítica es la que no te hacen, Claro. porque es la que no te da la posibilidad de saber la verdad y de reaccionar. ¿Y qué pasa con la mayoría de los políticos? Claro, Que se rodean de esa gente. aplaudidores. Claro. Y después viene el fracaso. Mm. Porque ellos mismos te han alejado de la realidad. Y eso es lo que yo no quiero ni nunca he querido. Quizás el éxito de mi persona ha sido eso. De no tener pelotas a mi lado. Vamos a empezar el viaje hacia atrás, ¿te parece? Venga. ¿Sí? Mm. Contale a la gente, describirle lo más detalladamente posible esta foto, la primera que estamos viendo. Pues mira, ahí tenía 5 años. Yo tengo 48. Soy del 8 de enero del 77. Ok, Capricornio. ok. Eso fue en febrero del 82. Fue en el cine de Mogán, que a día de hoy es un centro cultural, y era la gala de la elección de la reina infantil. Nos presentamos muchas chicas. Recuerdo que con 5 años mi madre y mi padre me compraron ese traje en el Corte Inglés. Y fue, bueno, está tuneado por mi madre. ¿Te acordás de qué era el traje? De reina. No era un personaje No, como, no, no. Era como o de princesa. las chicas ahora te dicen, comprame, las Sí. niñas, mi sobrina me dice, comprame el de Elsa. El de Elsa, Yo qué sí. sé, ¿verdad? Como mi hija, sí. Pero recuerdo, ¿sabes por qué lo del Corte Inglés? A ver, sí, Por los sí. aparcamientos. Cuando tienes que subir al Corte Inglés Sí, 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 sí. los aparcamientos de Caracol. ¿Y te gustaba o te daba miedo? No, yo era la primera vez que iba porque mi Ah. madre y mi padre me llevaron Claro. para ponerme el vestido. Claro. Y yo solo recuerdo eso, no recuerdo nada más. Esas imágenes que se quedan grabadas de determinadas cosas en tu vida y solo recuerdo el subir en Caracol al Corte Inglés ahí. Y bueno, y después eso fue con 5 añitos, mi madre me hizo algunos retoques de esa foto y al final me peinó y todo eso y fui seleccionada reina del carnaval infantil. Qué bueno. Sí, En súper Mogán. chulo. En Mogán Pueblo, sí. ¿Y Mira, qué la que está detrás es Begoña, otra compañera. Una amiga tuya. Sí, sí. Todas nos conocemos. Lo que pasa, esa foto es individual, pero yo tengo una foto colectiva de todas las que nos presentamos, de princesa, para reina y princesa. Sí, me encanta esa foto a mí. 5 años tenías. 5 añitos. Sí. Qué increíble. ¿Cómo fue tu infancia? Contame. Mira, mi infancia, yo nací en Mogán Pueblo, Sí. ¿vale? Y estuve estudiando, hice la comunión, todo eso en Mogán Pueblo hasta los 11 años. A los 11 años, mi padre, yo tengo 2 hermanos, pero mi hermana mayor me lleva 8 años, falleció en un accidente de tráfico hace 30 años, y ella estudiaba en Las Palmas, Derecho. Entonces mi padre, como padre, que quiere el bien para todos los hijos, me dijo que me venía a estudiar a Las Palmas. Él compró un piso aquí en Juan de Padilla, Ujú. al lado de 1 de Mayo, y que me tenía que venir a estudiar a Las Palmas a un colegio concertado. ¿Pero qué edad tenía? 11. 11 añitos. Iba para 12, séptimo. Yo empecé en Las Palmas en séptimo de GB hasta Ujú. COU. Ok. Y yo estudié en el Sagrado Corazón en Tafira Baja. Ujú. Porque no tenía capacidad de reaccionar en ese momento contra mi padre. Ujú. Yo no me quería venir a estudiar a Las Palmas. Ya. Yo era muy feliz en Mogán, En Mogán. con mis amigas, con todo. Es decir, era mi vida allí. ¿Qué hacías a los 5, 6 años, 7 años? ¿Te acordás? Iba al cole y siempre estaba jugando a las Nancy's o a las Barbies con mis amigas en las casas, porque no Sí, había otra cosa. claro, No teníamos claro. parque infantil, no teníamos en aquella época nada. ¿Quiénes eran tu banda tu Mira, pandilla? Rosa, Silvia, que eran 2 gemelas, María Eugenia, Mabel, Maggie, decir, Sonia, Lourdes, Graciela, Maya, Javi, un equipazo que teníamos en Mogán en el cole, super chachi. ¿La seguís viendo? Sí, alguna? sí, ¿Sí? muchos de ellos. ¿Seguís Sí. teniendo contacto? Sí. Sí, todas somos madres. De hecho, el vídeo de la soga en la que yo salto la soga, saltando la soga. me la grabó Sonia, Y mi saltabas compañera bien, Sonia. ¿eh? Saltabas sí, bien. eso son cosas de ¿Haces chica. deporte? No, ¿No? soy Pero- una vaga. Pero Intento parece hacer que sí, ¿eh? algo, pero no hago deporte como tengo que hacer. Saltabas bien, sí. Sí, pero eso son cosas Me llamó la atención de la ese video. infancia. Ujú. Y claro, Claro. estábamos ahí y Sonia dice, Onalia, te voy a grabar. Bueno, me dijo la soga y tal, no sé qué, entré. Y ella, Sonia, me estaba grabando con la soga. Pero sí, claro que mantenemos relación con todas ellas. La mayoría somos madres de esa generación y nos hemos quedado muchas en Mogán.
Es decir, porque eso, yo terminé el COU en Las Palmas, Ujú, después me fui a estudiar fuera, ujú. me fui a estudiar 2 años a Bilbao. En Bilbao, muy bien, es decir, bien, pero yo el clima me superó. Claro. El Y más chirimiri, viniendo de Mogán. el chirimiri y demás. Me cambié el expediente a Granada. Terminé la carrera en Granada y una vez que terminé la carrera me vine a Gran Canaria. No te me adelantes, Ah, Pam, no te perdón. me adelantes. Vale, Vamos, pues eso. quiero hacerte un par de preguntas más de tu Sí, primera sí. infancia. Después vamos a pasar a la segunda foto, que es de tu adolescencia, me parece. Sí, puede ser. ¿Cómo se llaman tu padre y tu madre? Alicia Mm, y Guillermo. vale, ¿y qué hacían ellos? Mira, mi madre era ama de casa. Ama de casa. Ella falleció en el 2017, en enero. Ah, vale. Ok. Vale. Y mi padre fue siempre constructor Ujú. y después se metió en una fase política en Mogán. No me Fue digas. concejal ¿sí? Epa. muchos años y después fue alcalde del 91 al 95, creo recordar. Sí. De hecho, Guillermo Bueno. Guillermo Bueno, sí. De hecho, yo parte de el por qué estoy aquí también se lo debo a él, en ese sentido. Yo Ujú. recuerdo de yo acompañar a mi padre a muchos actos, a muchas cosas cuando podía, porque pues, me lo permitía los fines de semana con él. ¿Te acuerdas el teléfono? Antes no había móvil. ¿Te acuerdas Claro. del teléfono de rueda? Sí, claro. Bueno, pues la gente ya. Vivía en el centro, al lado del ayuntamiento, en el centro Ujú, del pueblo. ujú. La gente que hacía tocar el timbre o llamar por teléfono. Claro. Entonces yo muchas veces cogía el teléfono. Claro, ¿quién es? Tal, ¿está tu padre? Sí, mira, soy fulanito de tal. Es que nos quedamos sin luz o nos Sí, quedamos sin esto. La farola de Hola, no sé no sé dónde. qué. Sí, Ah, sí. espera, papá, te está llamando fulanito de tal del barrio de no sé qué. Y ahí va mi padre, Claro. venga, pues, después mi padre actuaba con quien tenía que actuar, con los operarios del ayuntamiento. Te criaste entre esa problemática. Me crié y me gustó. Claro. Después mi padre, por ejemplo, era corresponsal del Banco Central. Era el único banco que había en Mogán. Entonces mi padre se dedicaba también a, bueno, pues a hacer préstamos a la gente del pueblo. También llevaba aceites de camiones, porque él en su época de contratista, pues después llevaba la correduría de seguros AXA. Era un emprendedor en toda regla. Siempre, pero desde pequeño. Él Sí. cuando me contaba que a los 7 años, lo típico, en aquella época la gente no iba al colegio. Si iba, tal. Sí, Él me Los decía, justitos. porque mis abuelos son de Tejeda, Ujú, Mogán y Tejeda. ya. Entonces, una parte de mis tíos paternos nacieron en Tejeda Ujú. y otros en Mogán. Mi padre nació en Mogán. Pero en ese pueblo hermano, porque Tejeda y Mogán fueron un único municipio hasta 1814, cuando Ok. Mogán se independizó. Ok. Vale, pues en ese mi madre es de Tejeda. Ujú. En ese recorrido, mi padre a los 7 años ya empezó a ser comercial. Y él, por ejemplo, hacía trueque y cuando iba a Tejeda se traía unas gomas para los zapatos y los vendía a 4 pesetas. O hacía trueque con fruta o con las vacas. Y entonces esas cosas y caminando, que a lo mejor salían de Mogán a las 4 o 5 de la mañana y llegaban a Tejeda 5 horas después. Habilísimo para los negocios y muy Muy emprendedor. hábil, muy Me emprendedor. hace acordar mucho la historia del papá de Fina. Exacto, son del mismo perfil, Ujú. igual. Mm. De hecho, ellos se conocían, ¿Ah, sí? claro. Mm. Entonces, porque mi padre es de un barrio de Tejeda, que es Juncal de Tejeda, o la familia, y mi madre es del barrio de Galindo de Tejeda, al lado del cuartel de la Guardia Civil Vale. y del campo de fútbol. Por eso nos conocemos todos. De hecho, todos mis veranos eran en Tejeda, prácticamente, porque mi madre, los abuelos de mi madre vivían en Tejeda. Y mi madre, de los 6 hermanos, siempre era la que más tiraba, lo de siempre, que siempre hay una hija o un hijo que tira Ujú. más para sus padres. Claro. Entonces esa era la figura de mi madre. Entonces todos los veranos, con un calor tremendo, nos íbamos para Tejeda, pero yo me lo pasaba pipa. Entonces, volviendo a tal, mi padre era muy emprendedor. Hasta que terminó la parte de emprendedor y de empresario Ujú. y se metió en la política. El servicio público. Y ahí ya finalizó su vida laboral. Tenía vocación de servicio. 100%. 100%. De hecho, yo soy de las partidarias Mm. de que a la política se tiene que venir una vez pasada por la empresa privada, que a mí me tocó. Me parece brillante el tema, sí. En Sí, América claro. Latina es común. Se ruega. Sí, es muy común, sí. Se ruega. Entonces, eso es importante, porque ves las dos ópticas. Claro. Mi padre me decía, por ejemplo, cuando llegó al ayuntamiento, cuando él tenía su empresa, sus operarios, me decía que cuando entró al ayuntamiento de Mogán se llevaban las manos a la cabeza
Porque claro, ellos no tenían horario ni calendario. Es Claro. decir, eran autónomos. Sí, sí, sí. Y sí, cuando llegaban total. allí, pues que si los horarios, que también tienes que entenderlo, ¿vale? Que la Sí, claro. administración pública tal. Pero eso de, por ejemplo, me decía, yo sé cuánto tiempo tardas en colocar una hilera de bloques de tantos metros, porque él era contratista. Entonces él se enfadaba mucho con los operarios del ayuntamiento cuando era consejero, diciendo, bueno, vamos a ver, en una jornada laboral de 7 horas, ¿cómo es posible que tú hayas hecho solo 3 metros de bloques, de lineal de bloques, cuando yo en la empresa privada en una hora hacía 20? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Esas son las cosas que le envenenaban. En ese sentido. ¿Qué te dejaron? ¿Sos única hija o tenés hermanos? No, tengo una hermana, la que falleció, tengo un hermano y yo. Yo soy la pequeña. Vale, una hermana tuya falleció. Sí. Era la mayor. Sí, Vale, y después viene tu hermano. sí, Vale, él también vive en Mogán. sí. ¿Los nombres? de él? Guillermo, Alicia, mi hermana la mayor, Sí. Guillermo, mi hermano y yo. la Ah, otra. vale. ¿Qué te dejaron tus padres? ¿Qué enseñanzas te dejaron? ¿Qué recordás de ellos? Viste que uno siempre Mi padre recuerda- vive, Ah, tu padre vive. Sí. Vale. mi padre tiene 88. Y bien, Viste que uno siempre recuerda, mi padre me decía, mi madre me decía. Contame eso, ¿qué te dejaron? bueno, ¿Qué? mi padre lo que siempre me dice es, cada uno tiene que defender sus principios y sus valores y no cambiar bajo ningún concepto. Ni más ni menos. Ya está, ser Mm. como uno es. Ujú. Y defender lo que uno cree, Claro. aunque te equivoques. Sí, sí, sí. Pero estás convencida de que tienes que defender eso. Entonces, eso es uno de los valores tal. Y siempre ayudar al prójimo. Y eso es fundamental, tanto en la vida privada como en la pública. Siempre ayudar. Porque al final eso te corresponde y te hace ser mejor persona. Y es verdad. ¿Y mamá? Igual. Estaban alineados. Sí, claro. Además, vienen de la época de la formación a través de la iglesia, Claro. el adoctrinamiento. Sí, era en ese importante para sentido, ¿no? ellos. Sí, Eso es. sí. Sí, sí. ¿Y de Alicia qué recordás? De Alicia. Tu hermana. Sí, porque mi madre y mi. Ah, Bien, mi hermano y mi madre se llaman Sí, sí. Alicia. Y mi hija se llama Alicia. ¿sí? ¿Qué edad tiene Alicia? 7. Alicia Junior. 7. Vale. De Alicia, mi hermana, Sí. pues mira, viví muchos años con ella y bien. Es decir, claro, éramos jóvenes. Ella Ujú. murió a los 24 y yo tenía 8 años menos. Ujú. Entonces, las vivencias, la experiencia, la juventud, el divertirnos. Yo me acuerdo cuando vivíamos aquí en Las Palmas, bueno, los carnavales de aquella época, las salidas al Guincho ahí en Ujú. Canalejas, a la Peregrina también, lo que es la biblioteca que está en la Plaza de las Ranas, el ir a estudiar al CUL, cuando existía el CUL, en donde está medicina, las asignaturas de bachiller que te quedaban algunas Claro. para el septiembre, es decir, tipos de amigos totalmente distintos, universitarios, Y- pero de la época de ella, Sí, en claro. ese sentido, claro, porque yo claro. al final salía con ella. Y eran 8 años, ¿no? Que sí. Claro, y esa ahí se diferencia un poco. Y Guillermo, hermano, ¿cómo la pasaba entre dos mujeres ahí? Distinto, porque yo me vine con mi hermana a Las Palmas, pero mi hermano se quedó en Mogán. Ujú. Es decir, él más bien estuvo más arraigado a Mogán, en ese Ujú. sentido, que nosotras que nos vinimos a Las Palmas. Claro. Yo pasé mucho tiempo y íbamos los fines de semana, todos los fines de semana, evidentemente, a Mogán. Pero es decir, el nexo o la convivencia entre ambos no fue real, Ujú. sino yo más bien con mi hermana y él con mis padres abajo. Claro, claro, claro. Ah. Y Bueno. nos veíamos los fines de semana. Las Sí, sí, claro, claro. ¿Y él vive en Mogán Sí, sí, actualmente? sí, sí. ¿Y qué tal se llevan? Bien, Bien. ahí vamos. ¿Sí? Sí. Como todos los hermanos. Sí, A veces hay nuestros más y quilombo, nuestros otros no. menos. Claro, como debe ser. Sí, Como sí, debe sí. ser una relación de hermanos. Sí, pero eso no me pasaba con mi hermana. Ah, ¿no? Bueno, claro. Tenía más afinidad, ¿no? Total, pero siempre pasa. Siempre tiene más afinidad con unos o con otros. Pero bueno, es la vida. Por supuesto, hombre. Nosotros somos 6, imagínate. Imagínate. Sí, no, por supuesto. ¿Qué olores, qué colores recordás de la primera infancia? Sabores. ¿Qué te acordás? Sabores. Bueno, pues sabores. La naranja. Mi padre tiene una finca de frutas tropicales, naranja, aguacate, mango, papayo. Dios. Y me acuerdo que íbamos a la finca. De hecho, yo me acuerdo de recordar que iba a la finca con él a buscar productos, lo que quiera que sea. Y después hay un estanque allí. Yo tenía una perra que se llamaba Mini, una Ujú. pequinesa que murió Ajá. jovencita,
Bueno, murió no, era viejita, pero yo tenía 8 años. Y siempre nos la llevamos a la finca y siempre se bañaba en un estanque, que es el estanque al cual yo llevo a mi hija ahora. Ujú. Mira. Y siempre ahí estaba el olor ese a naranja. Puede ser un recordatorio. También un olor chachi. No, chachi no es chachi. Pero un olor guay fue cuando en mi etapa de Mogán, cuando yo estudiaba abajo, una parte de mi infancia, yo me iba a casa de unos primos. Ujú. Unos primos segundos míos, mayores, la mayoría solteros, Sí. y ahí conviví mucho con ellos y tenían una granja de animales, de gallinas. Tenían vacas, cabras, gallinas. Entonces, cuando iba a recoger los huevos con ellos, a la granja de gallinas, que tenían a lo mejor 400 o 500 cabezas de gallinas, pues ese olor de estiércol, de caca de Sí, 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 gallina, sí, sí, también sí, sí, lo sí, recuerdo. también. Sí. Sí. O de Bueno, vaca, el estiércol de la vaca. y inclusive cuando son olores que no son los más agradables, uno los recuerda con cariño también, Sí, porque tiene hombre. mucho que ver con los momentos en los que uno sentía esos olores, ¿no? Sí, sí. Es Y que te claro, vienen buenos recuerdos por los olores. exactamente, Por eso ahora que exactamente. me has hecho esa pregunta, digo, qué curiosa la pregunta, por los olores te vienen el recuerdo. Mira, Borges, el escritor Sí. argentino, decía que uno no recuerda los lugares, lo que recuerda son los momentos que vivió en esos Es lugares. cierto, Y es verdad, es verdad. es verdad. Mira, el otro día, en ese estanque que te digo yo de la finca que llevo a mi hija cuando voy a la finca, no hay ranas. Ya no hay ranas. Y yo recuerdo en ese estanque, era lleno de ranas. Además, Claro, cogíamos ranas. claro, claro. Y tú llegas ahora y dices, ¿por qué no hay ranas? Porque no llueve, entre otras cosas. Qué bárbaro. Entonces, esos son recuerdos, como dices tú, momentos que se te quedan grabados, ahora Sí. que lo estás sacando, Sí, y tú dices, oye, es verdad, no hay ranas. Y nosotros cogíamos ranas. Porque no increíble, llueve. ¿no? Mm. ¿Cómo ha cambiado todo? Sí. Y no hace muchos años, estamos hablando de 40 años. Vamos a la segunda foto. Venga. Hoy. Ah, Rosa. Vos sos desde izquierda a derecha la Yo soy tercera. esta. Claro. Esto fue en un viaje que hicimos Mónica. Mira, Mónica está viviendo en Bilbao. Estoy yo. Esta niña no me acuerdo quién era. No sé, no sé. Y esta es Rosa farmacéutica y tiene su farmacia en el cruce de Sardina. Esto es mis compañeras del Sagrado Corazón. Y esto creo que fue un viaje que hicimos a Tenerife. Creo recordar, sí, a Tenerife. De hecho, mira, hay un coche aquí con la matrícula N. Mm. Imagínate los años que hace esto. Bueno, yo creo que Un- tenía por Un aquí paisaje muy canario, una típica vista canaria, desde Sí, algún sí. mirador parece, ¿no? Puede ser, sí. Esto fue un viaje a Tenerife que nos fuimos 2 o 3 días, creo recordar, y estuvimos por ahí danzando. ¿Qué edad tenías en esta foto Yo creo que aproximadamente? tendría 17 años. Entonces te viniste a Las Palmas y empezó otra aventura en tu vida, ¿no? Cuando te viniste a estudiar a Las Palmas. Sí. Contame, a ver. Bueno, ¿Te viniste con 12? me vine con 12 y salí con 18 o 17 hasta COU, ¿vale? Y mi vida era en Las Palmas, bueno, pues ir todos los días al cole. Nos cogíamos la guagua en 1 de mayo. Íbamos a Tafira Baja, estábamos hasta por la tarde en el colegio, en el Sagrado Corazón. Y después los martes y los jueves reforzaba en mi calle, había un profesor magnífico de matemáticas. Yo era una tronca en matemáticas y en física y química ni te cuento, pero tronca. Negada, total. Negada. Igual que yo. Horroroso. Lo mío aparte era, no la soportaba las matemáticas. lo mío era las letras. Claro. Yo era de letras. Claro. Entonces, Mónica y Rosa eran de ciencias. Y nada, mi vida era esa, clases particulares de matemática, física y química, y los fines de semana deseando el viernes para irnos para Mogán y volver el domingo a última hora para iniciar. Claro. Te puedo asegurar que me costó. Es decir, vivir en Las Palmas a mí me costó, sobre todo también por el clima. Yo soy una persona de luz, Claro, claro. ¿vale? Y de sol. De Luz y sol. 365 días de sol. Entonces yo decía, chacho, en serio. Y es una de las cosas que le reproché a mi padre. Es decir, que por qué me cambió a mí. Me quitaste el sol. Y sobre todo porque si hubiera sido un valor añadido, yo no sentí que tuvo un valor añadido por haberme cambiado de colegio. ¿Y por qué te cambió? Porque él en su forma de pensar creía que venir a un Mejor colegio educación. concertado era venir a estudiar mejor. Ujú. Entonces yo al final, con el paso del tiempo, veo a mis compañeros que se quedaron en Mogán, que estudiaron en el Instituto de Arguineguín y que tienen, es decir, hicieron la selectividad, en aquel entonces se llamaba selectividad, y llegaron al mismo sitio que llegué yo.
Claro, Es como que me arrebataron esa parte de mi entiendo. vida, ¿vale? Con el buen hacer y la buena intención que tenía mi padre en ese momento, pero a mí eso no me causó, no me gustó. Sí, la relación coste-beneficio No, no porque al final justificaba. todos llegamos al mismo sitio, Claro, ¿sabes? Porque al final si tú eres buena, da igual donde sí, sea. exacto. O regular, pero regular en donde sea. Sí, 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 sí. No, pero claro, las creencias de nuestros padres en aquel entonces era que lo mejor se lo quiero dar. Ujú, Y lo mejor para él en aquel momento era que tenía que estudiar en un colegio en Las Palmas, ujú. y en ese caso en el Sagrado Corazón. Además, llevamos un uniforme con corbata, con chaqueta. Contame, a ver. En serio. Bueno, llevamos uniforme, se cambió la forma de uniformarnos en el colegio. Uniforme con una falda de tabla, después tipo inglés, igual, Claro, tipo claro. inglés. La camisa, el pullover, la chaqueta, la corbata. Bueno, y no sé si lo siguen llevando a día de hoy en el colegio, ¿Y, pero no lo sé. ¿Y con quién vivías? ¿Con tu hermana? Con mi hermana, ¿Las dos solas? sí, sí. ¿Y quién hacía de comer? Yo comía en el comedor Ah, vale. y después los ¿Y a fines de la semana noche? nos íbamos para abajo y después mi madre mandaba tupper los viernes durante el fin de semana El cocinaba. cargamento con tupper. Pero para mi hermana, no para mí, yo comía en el cole. ¿Pero y a la noche? Nos hacíamos lo típico, el Cualquiera. sándwich, la tortilla de ¿Y lo hacía tu hermana? francesa. ¿O vos también? No, yo, ¿Sos cocinilla? las dos. Yo ya no. Yo Te cuando apañabas. a mí no me gusta cocinar para mí. Ujú. Y yo cuando cocino para mí es para salir del paso. Encima, en aquella época no estaban las grandes superficies Sí, claro. y entonces te lo tenías que currar un poco más. Pero mira, las papas sancochadas, el huevo y el atún, eso nunca falla. Nunca falla. El arroz y el huevo tampoco falla. Ujú. Entonces, eso prácticamente, o la tortilla francesa con atún. Claro, Entonces, esas claro. son las cosas que te salen del paso. Sí, Porque sí, por para supuesto. cocinar, para cocinar para mí me da muchísima pereza. Ahora con las superficies que tenemos a nuestro lado, pues ya vienen platos precocinados. Entonces, esto se salva la vida. O no comes directamente, como hago yo muchas veces. O como y ceno y empato. Perdona, meriendo y ceno y empato. Ujú. Entonces, bueno, eso es lo que era. Pero bueno, yo nunca pasé hambre, ¿eh? Ni cuando estuve en la universidad. ¿Cómo eras de adolescente? Hacé un ejercicio de autocrítica. Mira, mi padre nos venía a ver. Mm. Bueno, no nos, ¿Caía de sorpresa por no ahí? nos venía a ver. Ah, Normal, él estaba sí, en su trabajo sí, y lo claro. veíamos los fines de semana en Mogán. ¿Pero mandaba alguna inspección de sorpresa? Mira, te cuento dos cosas. Cuando estuve en Granada y cuando estuve en el Sagrado Corazón. Un día abre la puerta a mi padre de la casa y a mi hermana y a mí nos sorprendió de ver a mi padre allí porque nunca nos visitaba. Y me vino a ver a mí. Y me vino a ver a mí porque lo llamó el colegio. Eso fue en octavo de GB. Entonces la vino a llamar al colegio porque yo dice que era la justiciera de la clase. Es decir, yo lo que a mí no me gustaba de los profesores que le hacían a mis compañeros porque me parecía injusto, intervenía. Ujú. Entonces, y nunca fui delegada, nunca quise ser delegada ni protagonismo de eso, sino yo era como era. Entonces, claro, mi padre me vino a llamarme la atención de decir, mira, niñita, baja los humitos que tienes Ujú. y déjate de defender las causas perdidas porque eso no es tu Oh, competencia. las causas perdidas, una gran frase esa de los Claro. padres. Entonces, las causas perdidas eran las que yo intentaba defender. Otra, Granada. Cuando vine a la universidad, yo estuve 2 años, del 95 al 97 en Bilbao y después del 97 al 2000 en Granada. Cuando llego a Granada, entre otras cosas, conozco a Sole. Sole es mi compañera de piso en Granada, que ella es psicóloga a día de hoy, trabaja en el Ayuntamiento de Sevilla, hizo psicología y trabajo social en Granada y compartimos piso. ¿Cómo nos conocimos? No lo recuerdo, pero llegó un momento que confluimos porque ella estaba en un proyecto solidario Ujú, en una casa de niños desarraigados. ujú. Entonces ella me invita a participar de ese proyecto solidario. ¿Y por qué vino esto? ¿Vale? Porque empezamos a trabajar y con ese proyecto solidario. Eso le llegó a mi padre porque, bueno, yo se lo contaba. Hicimos un intercambio con esos niños aquí a Mogán, de Mogán fueron para allá. Bueno, otra historia, ¿no? Y mi padre se puso a investigar a ver dónde yo estaba, si estaba en una secta. Sí, después me lo confesó Qué con el pan. bueno, ¿Qué pasa? qué El bueno, secretario del ayuntamiento, en aquella época era Manolo, era de Sevilla. qué bueno. Yo estaba en Granada. Entonces, él, con sus contactos como secretario de un ayuntamiento, pero que venía de Sevilla,
tenía contactos en la comunidad autónoma de Andalucía, Ujú. de gente, compañeros, funcionarios que habían Sí, ahí. sí, sí, sí. Y empezó a investigar la fundación donde nosotros hacíamos prácticas y colaborábamos Sí, sí, altruistamente. sí. Voluntarias. Sí. Eran voluntarias. Y me investigó mi padre pensando que yo estaba en una secta. Bueno, ¿Te eso. acordás cómo se llamaba la organización? Fundación Bueno, no Ah, pasa nada. Fundación Casa de la Solidaridad. Ah, ok. Sí, Ahora, Ignacio qué era el nombre. director. Sí, no, y hacían una buena labor porque era como todos los niños que la Junta de Andalucía no atendía, eso como no era un cajón desastre. Claro. Pero era agüita, vamos, agüita lo que había allí. ¿Te acordás de tu primer amor? Sí, claro. ¿A qué edad fue? A los 14, a los 15, ¿puede ser? Sí, ¿Te acordás del nombre? sí, claro, ¿Se Álvaro. puede decir? Álvaro. Sí, fue catastrófico. Me dejó por mi prima. ¿Te dejó? Mira, me dejó por mi prima en mayo, cuando estaba COU, Sí. ¿vale? En ese mayo de la selectividad me dejó en unas fiestas, bueno, me enteré que se fue con mi prima en unas fiestas de motor grande. Suspendí selectividad en junio Claro. y me fui a septiembre. Te entristeció totalmente. Buah, que sí me entristecí. ¿Cómo fue? ¿Quién se ligó a quién? ¿Cómo empezó? ¿Te acordás? No, pero agradezco mucho que sucediera así. Lo que sucede conviene. Yo lo pasé fatal ese Sí, sí. verano, imagínate, mi primer amor. Perdí la virginidad con él. Estabas muy Es decir, enamorada. ¿qué pasó? Claro, mira, imagínate. Estabas muy enamorada. Y tú dices, tal, claro, normal, una adolescente, yo creo que fue con 15 años o algo así. Claro. Y tú dices, ¿en serio? ¿Esto me pasa a mí? El mundo se me va a acabar, como cualquier adolescente. Sí. No hay más vida después de eso. Exacto. Sí. Y mi madre, me acuerdo que mi madre me decía, yo no dormía, yo no tal, y mi madre, tómate un Orfidal, o que yo no quiero eso, que no sé cuánto. Tenía que pasar ese mal de amores, Sí. ¿vale? Y pasó. Y por eso también, aparte que mi carrera no se estudiaba aquí, fue una oportunidad brillante, por eso te digo lo que sucede conviene, de salir de aquí. Claro. Y eso fue un oxígeno. Saliste con ganas en ese sentido. Fue un oxígeno que me dio para decirme, bueno, la oportunidad, porque yo quería estudiar política y en Canarias no hay política, Ujú. y me fui a Bilbao. Y quieras o no, eso me ayudó mucho. El coger y el poner un muro a esa trauma de amor. Claro, el mundo se acababa. Sí, Claro, pero es que le pasa a todos. Por supuesto. Todos ¿quién pasamos no? por ahí. Quien diga que no, es mentira. Mentira. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Exacto. ¿Y lo has vuelto a ver? ¿Alguna Claro, vez? porque él es vecino de... Ah, ¿lo seguís viendo? No, vamos a ver. Después ellos se casaron. Se ¿Se separaron. casó con tu prima? Sí, claro. Se separaron. Joder. Se separaron y él es vecino de mi suegra. Sí, además yo lo veo, yo hablo con él. Es muy buena persona. Sí, Cuidado, sí. Eso no quita una cosa con la otra. Las cosas ya pasaron. Es buena persona, pero yo estoy muy contenta de que me haya ocurrido con el paso del tiempo. A ver, desde Va de Podcast, Álvaro, ponete las pilas. Si no has pedido disculpas, pedilas. No es necesario. No es necesario. Eso ya pasó y lo tengo más que asumido. ¿Y después de Álvaro? Después con Álvaro, después estuve un tiempo fuera. Te fuiste vos. Yo cerré mi ventana del amor. ¿Ah, sí? Claro. Es decir, vamos a ver, de esa decepción no quería saber nada más de hombres, Nada. pensando que todos eran iguales. Además, Celibato total. Total, pero yo porque empecé otra vida, estudiante. Más intelectual, claro. Claro, con mis compañeras, gente nueva en Bilbao, gente tal. Pero yo cerré esa ventana. Yo tengo una peculiaridad. A mí los tíos no me entran. ¿No? No. ¿Por qué? A mí nadie me tira los tejes. ¿No? No, porque ¿Por yo qué? no lo sé. Porque yo creo que mi cara lo dice todo. Yo pongo un no. Y no es por nada, sino porque yo creo que la gente me tiene miedo en ese sentido. Te teme. Pero Temen no acercarse en ese sentido. En ese sentido. Entonces, yo lo agradezco, porque si no se lleva un espantón, por supuesto. Entonces, ¿Por qué? Porque sí, porque yo tengo claro mis cosas en la vida. No, ya sé, bueno, sos una persona en pareja o casada, no sé. Exacto. Pero no. Pero cuando estabas soltera, no te entraban. No. Pero vos los espantabas igual si te entraban. No, es que no me entraban. Ah, vale. Es como que la gente ve en mí Sí. sin tener un cartel en la frente. Imponer respeto. Exacto, no me entren. Ya. De verdad Ya. que pasó así. ¿Y entonces cómo hacías? Cerré. ¿Sí? Y después, cuando me fui a Granada, Ujú. ¿te acuerdas que te dije antes que yo participaba en un proyecto voluntario con mi compañera Sole? Claro, Vale. claro. Hubo un intercambio de jóvenes de aquí para allá. Entonces, hubo una época en el año 98 que había un chico
que trabajaba en cultura en el Ujú. Ayuntamiento de Mogán. Yo era estudiante, Ujú. 10 años más que yo. Y yo veía a ese chico, es súper introvertido, ¿vale? Sí. Pero ese tipo me cautivó. ¿Te gustaba? Además, tenía un físico genial. Eso te iba a preguntar, ¿por qué te gustaba? Tenía algo... Físicamente. No, tenía algo distinto. Era un tío serio, 10 años más que yo. Vestía de una manera que a mí me encantaba, de hippie total. ¿Así? Por eso en la época que te dije yo antes, Sí, de que hippie tal. fuiste un poco hippie. Era el sí. típico serio, maduro, que tenía gancho. Ujú. Algo distinto. Un seductor para vos. Sí, Ujú. pero que él nunca tuvo novia, con 33 años. Entonces, ¿qué pasa? En ese proyecto de intercambio de jóvenes, yo, cuando llegaba a Mogán, de mis vacaciones de Granada, dije, bueno, vamos a hacer un proyecto con jóvenes de donde yo soy voluntaria y me lo voy a traer a Gran Canaria, a Mogán, para pasar la Semana Santa del 98 allí. Entonces, convoqué a todos mis amigos para que me ayudaran a la logística del campamento. Era un Ujú. campamento, Ok. ¿vale? En esa logística del campamento vino Paco. Paco es mi actual pareja, del año 98 hasta ahora. ¿Y era ese chico, Y era ese chico, el seductor? claro. Entonces, ¿qué pasa? Que Paco, él trabajaba en cultura, Sí. ahora está en otro departamento. Sí. Entonces, él vino a través de otro colega, Ujú. porque yo a él no lo conocía. Ujú. Lo conocía de vista, Sí, pero sí. no de tal. Entonces vino a través de un compañero que se llama Pedro. Entonces, en esa reunión dijimos, oye, yo necesito que me ayuden en la logística y tal. Entonces Paco, en ese campamento, se encargaba de traer todos los días el saco de pan para el campamento. Sí. Entonces yo tenía que estar allí en el campamento, yo dormía en el campamento con los pibes. Entonces cuando Paco por la mañana, a las 7 de la mañana, a las 7:30 traía el pan, yo me levantaba, bueno, yo estaba allí, y entre una de las cosas que le dije en su día fue, Chacho, ¿por qué no te quedas una noche aquí con nosotros? Y tal. Y él muy serio y muy introvertido, porque es una persona introvertida, me dijo, no, yo no puedo, pero yo te sigo ayudando trayéndote el pan todos los días. ¿Qué pasa? Se acabó el campamento en la Semana Santa. Las fiestas de San Antonio son en junio. Y te siguió llevando pan. No, se acabó el pan ahí. Las fiestas de San Antonio son en junio. Yo ya venía, terminaba los exámenes y me venía de vacaciones para Ujú. acá. Y ese Pedro, amigo de él y amigo mío, Sí. montó un chiringuito. Ujú. Entonces, en ese chiringuito, ¿quién estaba allí? Paco. Paco, cuando acababa de trabajar. Entonces yo, que era una espabilada en ese sentido, Mm. me acerqué a Paco y llegaba allí y le decía, hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te lo ligaste. Me lo ligué yo. Te lo ligaste. Fui yo la que le entré. Si no, sigue vestiendo santo. Entonces, en esa noche que estuvimos hasta las 6 o hasta las 7 de la mañana, le dije, oye, quedamos a la 1 o a las 2 de la tarde, Ujú. era un sábado, al día siguiente, o un domingo, no recuerdo, vamos a comer, que te invito a comer. Siempre la iniciativa la llevo yo y la sigo llevando yo. Sí, totalmente, sí. Entonces, él no se acordaba a qué No hora. sé por qué, pero no me cabe la menor duda. Entonces, él no se acordaba a qué hora habíamos quedado. Y estaba 1 hora antes por el pueblo dando vueltas. Hasta que era la hora y llegué. Y llegamos y nos montamos en el coche y fuimos a caminar hasta ahora. A comer y hasta ahora. Del 98 hasta ahora. Del 98. Sí. Unos cuantos años. ¿Cómo es Paco ahora? Igual que cuando lo conocí. Paco es una persona muy introvertida, solo se abre para la gente que él cree que se tiene que abrir. Viene de la cultura del karate y del aikido, Ujú. Un tipo con vida interior, entonces. mucha vida interior, muy intelectual, Ujú. súper inteligente, donde a día de hoy conformamos una familia y solo se dedica su trabajo, su finca y su hija. Y su Analia. Ay, yo, claro. Sí, sí. ¿Y Alicia? ¿El proyecto Alicia? Mira, el proyecto Alicia nació cuando yo tenía 40 años para 41 y Paco de 50 para 51. Ujú. Le dije, nos paramos, hablamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer con nuestra Ahora, vida? tonto no es. Estoy pensando, ya lo dijiste, es muy inteligente. Es muy Se inteligente. ligó unas 10 años más No, joven. la ligué yo, Bueno, lo ligué yo a él. Bueno, pero dijo que sí a unas 10 años más joven. Sí, sí, O sea, sí, chapó, Paco. total. Entonces, Alicia fue yo de 40 a 41 años, él de 50 a 51 años, y Ujú. dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Porque Exacto. ya hemos hecho lo que hemos querido, que ha sido estudiar, viajar mucho, hacer proyectos juntos de pareja y demás. Entonces empezamos, y eso fue en abril del 2000, abril o marzo del 2017. Ujú. Alicia tenía que nacer el 3 de enero del 2000
18, pero se adelantó 15 días. Y nació el sí. 14 de diciembre del 2017. 14 de diciembre de 2017. Mm. Un gran día, ¿no? Súper. Sí, eso fue también la bomba. Porque ese día yo estaba para enero. Yo soy de enero, ella está también para enero, para el 3 de enero. Y ese día yo trabajé hasta el último día, hasta ese 14, hasta ese 13 Claro, de porque ya eras diciembre. alcaldesa. Estás Claro, en el claro, 2015. claro. Eso fue en el 17. Claro. Entonces, yo estaba trabajando ese mismo día y me fui, pues no sé, a las 2:30 o a las 3 a mi casa. Me acosté un rato porque ya tenía un barrigote y que seguía Claro. conduciendo y demás. Sí, no lo dudo. Sí. Sí. Y nada, me acuesto y tal, y Paco llega sobre las 5 o 5 y algo. Y yo me levanto, voy a la cocina, y eso que abres el armario para coger una galleta o algo. Sí. Me recuerdo que era una galleta o algo así que Sí. tenía un poco de hambre, ¿no? Ujú. Y me siento, Paco se sienta enfrente, y nada, y empiezo a sentir que unas chorreras por los mulos para abajo. Y le digo a Paco, chacho, Rompiste algo. digo, chacho, Paco, ¿esto qué es? Yo creo que he roto agua. Bueno, aquel hombre se puso como una moto. ¿Ah, Yo sí? tranquila. Yo zen. Pero él Pero súper él no, nervioso. se le fue toda Claro. al carajo toda Se fue la todo cultura lo suyo. oriental y Exacto. todo el... Entonces yo digo, chacho, tráeme toallas, porque claro, mi primera experiencia, aquellos que, Claro. por mucho que constreñía, aquello seguía saliendo, Sí, porque sí, es lo sí, natural. Sí. Eso pegajoso, calentito que te sale, ¿no? Entonces le digo a Paco, chacho, vámonos, porque vamos, seguramente esto es rotura de tal. Entonces nos montamos en el coche, que tuvimos que poner un montón de toallas y demás. Llegamos, era 14 de... Tuvieron la precaución de cuidar los asientos del coche Exacto, también, sí, digo, ¿no? coge toallas y tal. Yo bastante centrada. Entonces, llegamos a Arinaga. Fechas prenavideñas. Creo Claro, que era, no me 14 de acuerdo si era un diciembre. jueves o un viernes, no lo recuerdo. Cola en Arinaga. Mi compañero de atrás, mi compañero Mense, me llama y me dice, llama al 112. Y digo, ¿qué voy a llamar yo al 112? Y además yo me sentía bien. Que llames al 112. Nada, llamamos al 112, le dijimos lo que pasaba, te va a escoltar la Guardia Civil. Llega la Guardia Civil a donde estábamos nosotros en la cola. ¿Vale? Le dijimos la matrícula, tal, y nos identificó. Sí. Y le dice a Paco... En el coche iban Paco y vos. Sí, solamente. sí. Entonces, la Guardia Civil le dice a Paco, ¿estás preparado para coger a 140 o 150 kilómetros por hora porque te vamos a ir a abrir paso por la cola llega a Las Palmas? Dice, vale. Y nada, llegamos al materno, porque yo siempre quise dar a luz en el materno infantil, el mejor sitio para dar a luz. Y nada, llegamos ahí, lo típico que te hacen todos los controles, y a las 5 menos 10 nació Alicia. Y fue estupendo. Todo bien. Sí, ¿Él todo estuvo bien. en el parto? Sí, claro. Llegó un momento del parto, porque claro, Alicia se viraba. Es decir, cuando estaba encajada, después se viraba. Digo, tío, esta tía no quiere salir. Yo estaba... Era inquieta como la madre. Claro, yo estaba ya agotada, imagínate. Claro. Entonces, cuando tenía la epidural, tenía los efectos de la epidural, entonces cuando la matrona dice, oye, cuando yo escucho, además Paco tiene grabaciones, cuando yo escucho que la matrona dice, oye, si el último empujón no sale, ya tenemos que ir a la cesárea. Eso a mí me conectó algo en mi mente, que di el último empujón y ella salió. Pero salió bien. Entonces, ¿qué es lo que pasé mal? Que me dieron 3 puntos internos, que después sangraba y demás. Yo, horroroso. Estuve yendo al centro de salud no sé cuánto tiempo para mejorar todo eso. Pero eso es lo peor que pasé, porque me hicieron una rajita, me dieron 3 puntos, pero esos 3 puntos era como si tuvieran rajado entera. ¿Y a dónde la tuviste? ¿En qué clínica? ¿O qué? En el materno. En el materno infantil. En el materno infantil. Claro, un viaje largo. Sí, pero bien, súper bien. Yo sabía que quería ir ahí. ¿Y te fue bien en la pública? 100%, son los mejores. Indudable. Yo sé que hay madres que prefieren, además tengo compañeras que lo han hecho en Santa Catalina, yo nací en el Santa Catalina. Sí. ¿Por qué? Porque son embarazos con cesárea ya predeterminada. Sí. Pero yo tenía claro que tal. Es más, mira, cuando en el centro de salud de Arguineguín, porque yo dependía del centro de salud de Arguineguín, nos hicieron una excursión al materno infantil a muchas madres, un grupo de madres. Entonces nos van enseñando los tipos de... Qué bueno eso. De departamentos que tienen para parir. Y claro, hay la bañera, el columpio, el no sé qué, no sé cuánto, y todo el mundo, sí, la bañera, todas a la bañera. Cuando llegas allí tienen los dolores, epidural y para adentro. Nadie hizo un parto natural. Yo admiro a las abuelas, a las madres que hacían partos de 15, 16 y no pasaba nada. Y los que perdían por el camino. Sí, claro. Y nosotros parece que estamos en un techo de cristal. Sí, ¿no? Sí.
Vamos a la última foto, Ahí está. hablando de esto. Ahí está, cuando di a luz en el... Contale a la gente esta foto. Mira, ahí estoy dando a luz. Bueno, ya di a luz y tenía a Alicia en mis brazos con el camisón del materno. Me decían, llévate camisones, no te tienes que llevar nada, allí te dan todo y en buenas condiciones. Tenías el mismo corte de pelo. Hace muchos años que usaste Sí, el corte de pelo. Sí, porque en la anterior foto, si tú pudiste ver, lo tenía como a media melena. Y Sí, claro. y mi pelo no tiene, es como me decían los empresarios indomables, mi pelo. Entonces llegó un momento que digo, mira, me voy a dejar el pelo corto porque al menos me lo puedo yo hacer en el día a día, ¿no? Me lo puedo manejar en el día a día. Es una seña de identidad que tenés, el corte de pelo. Sí, ¿verdad? Sí. Yo te descubrí Sí. con ese corte de Sí, pelo. sí. Pero he tenido épocas, bueno, en mi adolescencia tuve épocas habrás de pelo variado, largo, claro. pero ya llevo muchos años con el pelo corto y yo creo que me favorece, me Estás gusta. cómoda. Sí. Sí. Sí, es parte de tu identidad, sí. Sí, y nada, y eso fue un día maravilloso. Estuve 2 días allí y genial, súper. La verdad que hay que felicitar a todo el equipo que hay en general en la salud, en todo lo que es la rama sanitaria, pero a nivel de hospital, el materno infantil, chapó, todos. Además, a mí me tocó un equipo joven, muy joven. Sí. Sí. Un equipo de asistentes. Un equipo de todo, Sí, al parto, sí. pero sí, eran sí. como 5 o 6 o 7 y eran todos jovencitas. Ujú. Además, me puse a hablar con ellas, muchos eran andaluces y demás, súper bien. ¿Cómo es Alicia? Mira, te cuento. Alicia tiene 7 años. Sí, Yo creo que con lo que te voy a describir, puedes describir a una edad Alicia. divina. Sí. Alicia está mezclada. De hecho, cuando nació, hasta ahora, todo el mundo dice que se parece a su padre físicamente, Ujú. pero tiene mi temperamento. Te lo digo por esto. Alicia a los 5 años, en el colegio, lo típico, tiene rifirrafes con compañeros de la edad. Obvio. Todos los tenemos, obvio. ¿no? Entonces, esto que te pones a hablar con Alicia a los 5 años, le dice, oye, Alicia, si necesitas ayuda, porque hay un compañero donde tus problemas que estás teniendo no los puedes resolver, mamá te puede ayudar. Contestación de Alicia. Los problemas, a ver cómo fue, algo así como, mamá, los problemas del colegio son mis problemas, no son ni los tuyos ni los de papá. Ah, bueno. Con 5 años. Ah, bueno. Le digo, chapó. De hecho, es una chica que yo le pregunto todos los días que cómo te va en el colegio y su palabra constante es bien. Bien. Nunca tiene un muy bien como el padre. El padre nunca te va a decir que está muy bien. Ujú. Ni te va a dar un 10 nunca. No. ¿Vale? Bien. Y de ahí para arriba ya verás. Así que ese es el perfil del personaje. Sí, de Mis hecho, problemas del colegio son son mis míos. problemas, Ni no tuyos ni los de tuyos papá. ni los de papá. De hecho, cuando uno va a tutorías para ver cómo va evolucionando Alicia, es una niña brillante Ujú. en todas sus materias y saca todo sobresaliente, excepto en comportamiento. Pero no porque sea una mala niña, no, porque Me lo tiene imagino. mucho temperamento. Sí. Entonces son cosas que estamos trabajándola y ella misma se da cuenta, porque ella misma se da cuenta y reflexiona. Y ¿Cómo pide las perdón, trabajas? hablando con ella y haciéndola Y te escucha. reflexionar. Sí. Y haciéndola reflexionar. Si es muy inteligente, tiene que escuchar. Mira, hubo un punto de inflexión entre Alicia y yo cuando yo creo que ella tenía los 5 años. Ujú, Yo vivo en un dúplex, en Beneguera. ujú. Tengo vecinos por un lado. Entonces, intentó echarme un pulso. Creo que fue a los 5 o a los 6. Tú tenías que oír en esa escalera, yo arriba y ella abajo, los gritos yo creo que salían en todo el barrio. ¿Por qué? Porque tuvimos una trinca Sí, entre las dos, Sí, porque yo soy su madre, yo no soy su amiga, yo Sí, soy sí. su madre. perfecto. Y ella no entiende esas cosas. Claro. Entonces, Paco siempre me dice, ¿qué te pones a la altura de ella? Y digo, no me pongo a la altura de ella. Yo soy su madre. Y como madre me tienes que respetar. Y si no le gusta, tiene un problema. Ujú, Porque así me educaron a mí. ujú. Entonces, tuvimos ese choque frontal que le dio una torta. Pero una torta de estas de Bien dada. punto de inflexión. Sí. A partir de ahora, mano de santo. En aquella época. Pero tú nos tenías que escuchar a las dos locas, pero chillando como locas. ¿Y por ¿Vale? qué era, te acordás? ¿Por qué se había armado? Porque me echó un pulso, es decir, que yo no hago esto, que ¿Te no sé qué. desafió? Sí, me desafío. Ujú. Y tú a mí no me desafías. Mm. Entonces fue así. Y a partir de ahí leí una torta, pero una torta de las que nos daban a nosotros, porque a nosotros nos daban. A mí, bueno, zapatillazos, cintazos con la hebilla, o tirones de oreja. Y no pasaba nada. Yo no estoy traumatizada por eso. Agradezco a mis padres la educación que me dieron con los buenos y las malas cosas. ¿Me entiendes? Entonces,
ella se llevó un tortazo mío que lo va a recordar toda la vida y a partir de ahí, mano de santo. Yo ¿Ves? pensaba, por ejemplo, que Paco, Mm. el papel del padre iba a ser como el papel de nuestros padres, que nuestros padres con la mirada nos cagábamos. Sí, ¿te acordás? Te imponían solo con la Claro. mirada. Pero no, Paco es más zen y yo soy la madre que cuando Que tengo pone que más decir, límites. sí, que cuando tengo que decir no. El otro día me pregunta, mamá, ¿cuándo puedo tener un móvil? Y digo, cuando tengas 16 años como mínimo. ¿Vale? ¿Y Paco qué dice? Paco le dijo 18. Ah, bueno, están alineados. Sí, sí. Normalmente están alineados en Siempre. la educación. Si el Eso padre... es lo fundamental, que no detecten fisuras No. porque ahí es donde entran. No. Somos un muro de contención. Claro. Si el padre le dice que no y viene a mí, Es no. digo, Alicia, no pierdas el tiempo. Lo que diga tu padre es lo que es. A mí, igual que lo digo yo. Es decir, no, por supuesto, que si hay fisuras, te cogen la debilidad. ¿Y busca alternativas? O sea, te dice a vos, le decís que no y suele ir al padre a ver si encuentra una... Ya no. Ya no, claro. Pero porque ella ha Lo cambiado, entendió. pero porque ella ha cambiado desde aquel momento su punto de vista a la hora de negociar y a la hora de hacer cosas. Por ejemplo, cuando ella tiene una agenda escolar donde escribe Claro. lo que tiene que traer, ¿no? Claro. Entonces, yo le dije un día, claro, el colegio tiene una aplicación donde nos dicen cuándo son los exámenes, cuándo lo que va a entrar en el examen, lo que hay que estudiar y demás, porque esa parte la hago yo, gran parte la hago yo porque me gusta. Entonces, ella se le olvidaba mucho los libros para estudiar conmigo para el examen. Entonces le dije, coge la agenda. A partir de ahora, cuando se te olviden los libros para estudiar, no vas a tener el móvil durante 2 días seguidos. Nunca pasó. Cumplía. Ya. Entonces, bueno, esas son las cosas que le tienes que hacer ver. Sí. Su responsabilidad. Las reglas, claro, las reglas. Sí, las reglas. las reglas de juego. Esto es un toma y daca, ¿no? Es así, Exacto. es así. Vale, estamos llegando al final. Yo sé que tenés una agenda súper apretada, pero en realidad Onelia Bueno da para 4 o 5 episodios. Hemos pasado por alto una etapa que me interesa mucho y no he querido hacer sangre en eso, que es tu etapa de universitaria. Va, pero ya no faltará oportunidad, ¿vale? Me gustaría que me contaras un montón de historias de esa etapa. Sé que Tampoco anduviste tengo... por todos lados. Sí, estuve. Sé que anduviste por... No, a eso me refiero cuando digo hacer sangre, hablar vale. mucho de eso. Sí, Pero, hay sí, cosas contá. guapas. Hay cosas guapas cuando en mi época en Honduras, México, Sí, toda esa zona. lo sé, que te formaste mucho antes de volver. Sí, súper. Ya hablaremos de eso. Mira, Sí. a ver, yo sé que la mayoría de las cosas que decís quedan escritas, quedan grabadas, ¿no? Esto también es una más que va a quedar grabada para la posteridad, como se dice, a la antigua. Me gustaría preguntarte si tuvieras aquí, enfrente, en mi lugar, por ejemplo, a Paco, Ujú. ¿qué le dirías? A Paco. Sí, A mi pareja. A tu Paco. ¿Qué Que- le dirías? Qué bien, ¿no? Que lo estamos haciendo muy bien. Claro. Como padres, que yo creo que somos excelentes padres. Y como familia igual. ¿Y Alicia? A mi hija, Ujú. igual. Que somos unos padrazos y ella es una hija maravillosa. Y que siga así. ¿Cómo te gustaría que respondiera Alicia dentro de 30 años cuando le pregunten cómo era tu madre? Que éramos una gente cojonuda. Madre implicada, padres implicados en su educación, en su vida, que fue feliz y que la ayudamos a ser feliz en un entorno feliz. Eso es lo que quiero que mi hija tal. Además, yo se lo digo. Digo, Alicia, tienes que ser feliz y hacer lo que te guste siempre y que no te condicione nadie. Eso se lo remarco yo mucho. Cuando viene y me dice, no, porque lo típico la da. Porque aquel me dijo, digo, que te entre por aquí y te salga por allá. Es decir, tú tienes que ser una persona autónoma, independiente, con criterio propio. Y yo creo que poco a poco eso en el día a día, y ella no lo ve reflejado como persona, tal. Aparte, Alicia hace karate, cuidado. Entonces, esa parte de su padre la está influenciando mucho en ese sentido, de cómo ver la vida. Y sobre todo, ser generosa con los compañeros. Yo soy mucho de, Alicia, tienes que ayudar a tus compañeros, si tienen alguna pregunta, duda, tienes que ayudarles en todos los sentidos de la vida, pero porque esos son los valores que me inculcaron a mí. Y yo quiero que mi hija sea un reflejo mucho mejor de lo que yo soy o el padre. Valor humano. Humana, que sea humana. Dice, mamá,
que me gustaría ser masajista o maquilladora, digo, tú sé lo que quieras ser, pero sé siempre buena persona. Y ayuda a los que lo necesiten. Eso me lo inculcó a mí mi padre, mi madre, yo se lo estoy inculcando a ella y yo creo que es una de las cualidades que yo tengo como persona. Qué guay la música. En esta última parte del episodio, me gustaría que te acordaras de todas las personas que vos pensás que te han acompañado de alguna u otra manera, estén o no estén en este plano físico. Que te han acompañado en el camino que has hecho hasta llegar a donde estás. Y que honres su memoria nombrándolos, mencionándolos. ¿Vale? Yo sé que van a quedar muchos afuera, no importa. La primera es... Pero los que te acuerdes, Sí. porque es una forma de honrar la memoria de ellos, Sí, que sí, son los que pero han se me va a estado quedar mucha gente. con vos. Vale, adelante. Primero, bueno, mi hermana, mi madre, en ese sentido, y muchas, es que son un montones. Mira, qué gracioso eso. Afortunadamente tengo a mi padre vivo, mi tío Pedro, que falleció el año pasado, mis abuelos por parte materna, por parte de mi padre nunca los conocí porque eran ya muy chicas. Es que son amigos que también, Pili, que también falleció con mi hermana. Es que son muchos que me han acompañado, unos con más intensidad, otros con Por menos supuesto. intensidad, pero que me han ayudado en el recorrido de mi vida y en el recorrido de mi vida en todos mis aspectos. Es decir, el ser quien soy yo ahora es porque he tenido Claro. todas esas vivencias. Es que uno no puede caminar solo. Es así. No puede Sí, caminar sí. solo. Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Que esto sea también, esta parte sea un homenaje a toda esa gente Sí. que nos acompañó en las buenas y en las malas, y que a veces es gente que nos acompañó bien y otras que no nos acompañó tan bien. Sí. Pero bueno, la que nos acompañó bien es honrar la memoria de ellos, ¿no? Claro. Siguen estando con nosotros, siguen siendo parte de nosotros. Exactamente. 100%. 100%. 100%. Y es lo que siempre digo yo, es decir, si la memoria de ellos está viva es porque están contigo. Exactamente. Cuando no estén contigo, es que tú los has dejado aparte. Si siguen estando en la memoria, están vivos. ¿Correcto? Así es. Es así. 100%. Onelia, bueno, me ha encantado. Sí, igual. Charlar con vos. Súper bien, cómoda. ¿Lo has pasado bien? Sí, sí, muy bien. Súper bien y sobre todo interiorizar en esas partes que la gente no conoce de mí. Esa es la idea. Y sobre todo porque hay cosas, en toda nuestra vida tenemos cosas oscuras, Obvio. como todo. Luces y sombras. Luces claro. y sombras. Entonces, bueno, eso es estupendo porque también estar en este cargo y poder contar cosas que te han pasado de esas luces y sombras también es bueno. Mira, te voy a confesar algo para terminar. Yo creía haber visto algunas cosas de vos solo leyendo, ¿no? Porque no nos conocemos. Exacto. Pero estaba convencido de que esas cosas iban a estar, ¿vale? Entonces lo que yo quería era que si esas cosas estaban y lográbamos rescatarlas, quería que otros las vieran también. Genial. Y me parece que va a ser así. Me parece que van a ver a la persona detrás del personaje, como dice nuestro discurso Exacto. de entrada, ¿vale? Muchas gracias. Y te voy a comprometer a algo. Mira, hemos hablado de muchísimas cosas. ¿Qué te parece si nos encontramos dentro de un año Genial. y a ver qué ha pasado con tu proyecto, Sí. con Genial. tu vida, con el mundo, con Alicia, con Paco? Sí, sí, genial. A ver cómo está Es un buen eso. reto Dale. para rendir cuentas. Espero estar. ¿Es una promesa? Sí, no, Lo no. hacemos. No, no es una promesa. Tiene que ser una realidad. Vale. Sí, Lo haremos. sí, sin problema. Gracias. Estamos a 17, 18 Hoy es de 18 junio. de junio. Vale, en junio del año que viene. Dale. Genial. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Adiós. Adiós.